Si no tiembla así bajo nuestros pies, estará temblando todo a nuestro alrededor. Te tengo una buena y una mala. La mala es que perdiste, la buena es que eres el primer elegido para los plurinominales. Se armó un escándalo gracias a quién, a los lujos y a los bocones de Morena. Que la caverna está bien oscura, ¿no? Sí. Y que no pueden salir a decir... Cualquier cosa. Y así, diarrea verbal. Pues sí, ya no tenía nada que perder, pero tampoco tenía ya nada que ganar. No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es martes con M de México y eso quiere decir que es momento de los honores a la bandera. Después de una pausa de una semana, nos reincorporamos. Muchísimas gracias a la gente que estuvo gente pendiente. La verdad es que estuve yo tan desconectado estos últimos días que ni me enteré. Por ahí alguien nos puso en Instagram que su esposo andaba desconsolado porque no habíamos subido el video. ¿En serio? Ajá. Pero aquí estamos, esposo de fan. Esposo de gran fan, aquí estamos Sí. para ti. Muchísimas gracias y esperamos que de una u otra forma esta emisión de regreso cure ese desconsuelo, aunque la vida es desdicha. Así queremos es la vida. decirte. Desdichado. Entonces, que de una u otra forma nosotros seamos ese pequeño empujoncito que necesitabas esta mañana. O esta tarde, o esta noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros Patreons. Antes que nada, patreon.com/todo-menos-miedo. Ustedes son el verdadero motor de los honores a la bandera. Gracias, gracias, gracias. Y este programa en particular está dedicado a María de Riquer, Eduardo Alvarado, Mayus MX, Hugo Valderrama, Pablo HR, BJV, BPTW 23, X User 4672 y Mariana Liliana Amezcua Álvarez. Ahí está, saludos a todos ellos. Muchísimas gracias por habernos dejado comentarios en nuestros diferentes espacios de transmisión. Dígase Spotify, YouTube, etcétera. Recuerden que si ustedes son Patreons, pueden dejar sus comentarios y sus preguntas y de inmediato las respondemos en vivo, en directo y a todo color. Y si no son Patreons y por el momento no quieren serlo, déjenos sus comentarios aquí abajo en nuestras diferentes plataformas, Spotify, YouTube, y les responderemos a puño y letra y los Estaría mencionaremos la siguiente semana. Con muchísimo cariño. Los invitamos de cualquier forma, nos ayudaría muchísimo a que por lo menos le den una pequeña oportunidad al patreon.com/todo-menos-miedo. Les va a gustar. Les va a gustar, nos va a ayudar muchísimo y nos van a apoyar a mantener este espacio. Por otro lado, les recomendamos mucho que se vayan a buscar el canal de Con un Tache en la Frente. Van a poder ahí encontrar la nueva entrega de Con un Tache en la Frente. Se llama Música para Bailar. Es algo así como la historia del free jazz en México, pero no es la historia del free jazz en México. Está padrísima, escúchenla. Lo pueden revisar por aquí. Y lo pueden escuchar en YouTube, lo pueden escuchar en Spotify. Es un trabajo al cual le entregamos mucho nuestro corazón. Entonces, por favor, denle una oportunidad. Nos va a dar muchísimo gusto que lo escuchen, que lo comenten, que lo recomienden. Muchas gracias. Y La ahora van a sí, pasar muy bien. todos firmes porque debemos hablar de honor, traición, fatalidad, resignación, liberación, Deberíamos tener un coro en vivo. reivindicación. Un coro en vivo estaría increíble. Sí, estaría Para que increíble. estuviera aquí atrás. Ajá. ¡Oh! Tenemos que hablar de El Mayo. Esa telenovela llamada El Mayo, Traición y Dolor en la Sierra. Ujú. En el Triángulo Dorado tenemos que hablar del Mayo, pues que es la gran noticia de estos momentos en este grandioso, gigantesco e insuperable país. Y también tenemos que hablar de asuntos adyacentes como Julio César Jr., tenemos que hablar de Ángel Aguirre, tenemos que hablar de las nuevas noticias sobre José Muñoz y Jimena Guzmán, tenemos que hablar de Lili Telles, así es, tenemos que hablar de Beatriz Gutiérrez Müller y tenemos que hablar de la reforma electoral y lo que comienza la siguiente semana. Entonces, queridos amigos, hoy tiene mucho calibre telenovelero. Sí, El Honores sí. a la Bandera. Les agradecemos una vez más que nos hayan esperado una semana. Teníamos cosas que atender, pero ya estamos aquí de vuelta, dispuestos a defender a la República Mexicana. ¿Tú estás dispuesta a defender? ¿Cuál es tu límite con la República Mexicana, Gaby? ¿Qué estás dispuesta a ofrecer?
que definamos quién es la República Mexicana. Maestra. Pero llegó la providencia y te demanda sacrificio. Primero le preguntarías a la providencia qué es eso de la Si es la República Mexicana. providencia, me tendré que tener ciertas claridades. Tendrías que tener cierta- Si no, Primero que empezaría a dudar de la providencia. Vamos por partes, Providencia. Exacto. Me encanta que desde que la humanidad es humanidad, nadie jamás le ha pedido explicaciones a la providencia, salvo Gabriel Astorga. Así las que no, cosas. no le Y así han salido las Y cosas. así les va. Y Tal así vez nos ha un ido. par de preguntitas no hubieran sobrado. Exacto. En vez O sea, de ¿y no decir, le preguntaste Señor, nada? aleja de mí este cáliz, Ajá. tal vez decir, Señor, ¿por qué tengo frente a mí este cáliz? Ajá. ¿Cómo que por qué? ¿Por quién estamos brindando, señor? Señor, ¿por qué tengo un cáliz de frente? ¿De qué se trata esto? Ay, amigos, espero que todos estén muy bien allá afuera y todos listos, todos firmes, porque es momento de decir ¡México! ¡México! ¡Qué grande eres! Listo, queridos amigos, el Mayo Zambada. Siempre he tenido como ritmo Mayo Zambada, ¿no? Sí, tiene mucha... Es que es un personaje diseñado para la leyenda, ¿no? Sí. O Y sea, además- el Mayo Zambada, ese extraño personaje misterioso. Muy legendario. El que supuestamente era el cerebro o el coco detrás de esa organización internacional llamada el Cártel de Sinaloa. Sí, pero es que el Zambada, así como dice Sabi, y luego su nombre completo, o sea, Israel, el Mayo Zambada, y crees Ajá. que va a salir la Sonora Santanera atrás. Sí, pero ¿qué es? Porque Zambada es demasiado cercano a Lambada. Le hubieran hecho O a esa... Zamba. Por Zamba, ¿no? O a Zamba y... Si la Zamba y la Lambada tuvieran un hijo, se llamaría Ajá. Zamba. el Zambada. Así es. Y llega No, Mayo, así. Ahí está. Si la Zamba y la Lambada tuvieran un hijo, se llama Zambada. El Mayo Zambada. Te digo, el suena baile como que- prohibido. El baile prohibido y... No, ya no sé. Sí, ¿Cómo es ya. el baile de la Zamba? ¿Samba? Pues nada más es como... No puedes parar de Pero moverte. hacen este pasito extrañísimo, ¿no? Bueno, en fin, estamos hablando de baile y yo ya estoy instalado en el carnaval, pero tenemos que hablar del Mayo Zambada, el personaje. Ahorita, para que dejes de bailar, nos recomiendo a todos decir el criminal, el asesino, y Pues también, sí, claro, sí. pues miembro honorario de esta nueva mítica nacional, ¿no? Así es, pues a más de un año de que se lo llevaran a Estados Unidos, y digo se lo llevaran porque Porque literal es eso. las circunstancias en las que llegó a Nuevo México para ser arrestado siguen siendo un misterio en este país. Ujú. Traición. Él dice que fue traicionado, otros dicen que fue simplemente trasladado. El gobierno mexicano sigue esperando como la Martina que alguien venga a dar explicaciones de quién se lo llevó y por qué. Que se Y llevaron a por mi qué Mayo. nadie le avisó. Pero entre que son peras o son manzanas, fue presentado ante la justicia. Hubo muchos, si se acuerdan, a inicios de este año hubo mucho jaloneo en que él incluso, el Mayo Zambada, manda una carta al gobierno mexicano y dice, oigan, yo tengo mucha información Ujú. y o me regresan a ser juzgado en México o pues puedo comprometer la estabilidad política, ¿no? Ay, qué padre tener tanto poder. Después, pues como que nadie lo peló. Él estaba muy montado en su macho de yo no voy a decir nada, aquí no me voy a quedar. Se decía que se iba a declarar inocente de 17 cargos de narcotráfico y crimen organizado, entre otros detalles. Ujú. Me encanta en esas discusiones el concepto de inocencia como estrategia de defensa. Así Es que como, no- ¿Es usted inocente? Sí. Es que la clave ahí está en Ajá. el lenguaje, Ajá. porque no son inocentes, son no culpables. Ajá. Ah, claro. Claro. Porque de lo que se trata es, o sea, la fiscalía se supone que tiene que probarlo más allá de la duda razonable. Ujú. Y si no lo puede probar, no quiere decir que sea inocente, quiere decir que no pudieron comprobar su culpabilidad, Ajá, que no es Ajá. culpable. que no es culpable. Ujú. Entonces, la semana pasada, de repente nos amanecimos con la noticia de que se iba a declarar culpable en ¿Ah, la sí? siguiente audiencia. Que había cambiado de opinión, Ujú. que amaneció el Mayo Zambada y dijo, hoy voy a cambiar. Sí me siento culpable. ¿Saben qué? Me he dado cuenta que soy culpable. Mayo.
Y entonces todo el mundo se puso a temblar un poco Claro. y dijeron, ¿Cuál es el trato? ¿cuál es el trato? Ujú. ¿No? Acuérdense que venimos de el trato con Ovidio Guzmán, de mayor información de los hijos menores del Chapo. Ujú. Ujú. Y todo el mundo estaba se están llevando a todos estos miembros del crimen organizado para ver qué tanta información le pueden sacar. Mm. También la pregunta era de, bueno, si el Mayo Zambada era el líder, pues qué tanta información hacia arriba puede dar, ¿no? Porque es la costumbre. Haces un trato con un criminal menor porque te va a dar información de un criminal mayor, Claro. Ujú. más grande. Pero ¿quién sería el mayor criminal del Mayo? ¿Dios? Y ahí fue como todo el El mundo diablo. dijo, políticos. Ah, político. Ah, claro. pues, y ahí- claro. Salté rápido. Nos pusimos bíblicos. Sí. ¿Quién podría ser más malo que el Mayo? Pues ¿Dios? el demonio. No, claro. bueno, claro, pues sus amigos, ¿no? O sea, tendríamos que entender que el Mayo Zambada, como buen reycito regional, pues no fue reycito más que con permisos de otros reycitos, ¿no? Y desde que lo anunció, todo el mundo estaba entre las declaraciones de qué va a decir, qué no va a decir. La clase política mexicana empezó con, sí, claro, porque a ver, van a salir todas las cartas. Todo el fin de semana pasado, estamos grabando esto, no se olviden, un 26 de agosto de 2025. Sí. Ujú. Si El fin- mañana 27 resulta que el Mayo Zambada está declarando en contra de los Castro, Nicolás Maduro, Oh Andrés my Manuel God. López Obrador y todo eso, discúlpenos, pero Hasta aquí sabemos. hasta el momento lo único que sabemos es que el Mayo es un hombre de palabra y de honor. Sí. Todo el fin de semana pasado, el narcogobierno, narcomorena fueron tendencia. Y ayer lunes en la mañana la presidenta dice, pues lo que vaya a decir el Mayo se tiene que comprobar aquí con denuncias. Ujú. O sea, aquí no vamos a responder a lo que sea que vaya a pasar allá en una corte extranjera. Y todos así de, pero pues con García Luna sí nos funcionaba, ¿no? Nos lo tomamos muy en serio. Bueno. Total que llegó el día Chan, chan. y declara el Mayo Zambada. Y aquí es donde empiezan a salir los elementos de la conspiración. Ujú. Porque, según periodistas, el Mayo Zambada llega a la corte, que llegó muy tranquilo, ya canoso, con su uniforme, y la fiscalía gringa le pasa su declaratoria de culpabilidad. Ujú. O sea, no su abogado, no... O sea, que lo que quiere decir que no lo revisó su abogado. Mm. Se la pasan en español, le dicen, usted lea esto. Ok. Lee, y además la audiencia es frente a Brian Cogan, que va a ser de ahora en adelante conocido como el juez castigador. El juez castigador. The Porque fue Punisher. el que juzgó al Chapo Ajá. y a García Luna. Wow. Mira, Y ahora, pues, al Mayo Zambada. debe tener ahí su trauma, ¿no? Pues ahí noto cierto sesgo. No me lo voy a tomar personal, ni lo voy a llevar hacia ¿Hacia el las juicio? nacionalidades, pero hay tendencia. Hay Sí. tendencia, ¿no? Pues parece que no. Porque una vez que el Mayo leyó su carta, que es una carta sumamente sentida, además, pide disculpas por haber matado inocentes, cuenta que desde los 19 años empezó a sembrar. El Mayo girando ojos. Sí. No, él leyéndolo, ¿no? ¿Pero él lo redactó o se lo redactaron? Pues lo pasó a la fiscalía, entonces todo parece indicar que la fiscalía lo redactó. Ah, ok. Te digo como... Dice que desde los 19 sembró 1,5 millones de toneladas de marihuana, una serie de cosas ahí un poco Sí. fabulescas. Que contó hizo su pequeña biografía Ajá. del criminalística, ¿no? Sí. Como del para crimen. que ya tener el guión de la película. Sí, exacto. Su ¿sabes? CV del crimen. Su CV del crimen. Hasta habilidades. Y no, pues yo ya al fentanilo ya no le entraba tanto, pero... Ujú. Mm. El juez como que lo miraba entre escéptico y no, y le dijo, ¿usted se quiere declarar culpable? Ojo, se declaraba culpable de 2 de los 17 cargos Mm. que tiene en Nueva York. Tiene otros en Texas. Ujú. Pero aceptó que va a declararse culpable por 2 en Nueva York y 2 en Texas. Ujú. Ustedes escojan. Y dijo, bueno, sí me quiero declarar culpable. Dijo, oiga, ¿está seguro? Porque usted con eso estaría renunciando a las garantías que le da el gobierno estadounidense, aunque no sea ciudadano,
de someterse a un juicio. Ujú. Seguro, sí. La fiscalía puede regarla en el juicio y que lo encuentren inocente. Ujú. ¿No se quiere arriesgar a un juicio? No. Ah, mira. Está renunciando a apelar, está renunciando a una reducción de condena, está renunciando a tal. ¿Está seguro que quiere declararse culpable? Y el Mayo dijo, sí, Que sí, que sí. todo fine. Declaróse culpable, le dan la fecha para el 13 de enero de 2026 para dictarle sentencia. Ok. Por los 2 cargos que se declaró culpable, la pena mínima, no la máxima, la mínima es cadena perpetua. Bueno, pero también... O sea, el Mayo es un señor mayor. Tiene 77 años. Pues tal vez está pensando en ahorrar, ¿no? Ajá. Como me sale mejor estar acá. Así como de... Se ve difícil, amigos. Se ve difícil. No, O sea- no creo que vayamos a igualar el fenómeno Puff Daddy. Mejor nos ahorramos unos cientos de millones de dólares en defensa y No tuvo afore. lo invertimos en Oxxos. Y ya que los nietos pues, Disfruten. reconsideren sus pasos, ¿no? Pues ahí está Harvard. ¿Por qué no Ujú. asisten ahí? Sí. ¿Quién sabe? Aparentemente parte del trato fue la pena de muerte está fuera de negociación. Va a estar en una prisión normal, una prisión federal, pero no de máxima seguridad, como en la que está el Chapo. Y en la parte que le pega a él ya se le había ido al juez. Y el fiscal le recordó, dijo, señor juez, le falta la última página del trato. Ah, sí, tiene que pagar usted una multa de 15,000 millones de dólares. Ay, es mucho dinero, ¿no? 15,000 millones de dólares. ¿Y si tiene? Y dijo, Sí. Sí. lo podemos, o sea, usted dice si los paga o nos cobramos a los chinos con bienes. Y el Vi- Mayo dijo, los pago. Ay, ¿tienen cambio? Ay, no hay problema. Aquí traigo. No me acuerdo cuál es este concepto, igual y si me ayudas, Fer, pero es como un... En el mundo de la narcocultura hay unos personajes que si habitaran en la zona rosa les dirían inventadas o inventados, pero en el mundo de la narcocultura son como ¿Como Villamelones? villamelones ¿Alucines? alucines. Ah, ¿no? eso sí, Imagínate no me lo sabía. a los alucines. Bueno, para quien no lo sepa, los alucines serían justamente como Inventadas. pesos pluma del mundo, gritando pura gente del Chapo, ese tipo de cosas, Gucci, etcétera. Pero en realidad, gente de su casa. O sea, no más insertos en la cultura que en el negocio, digámoslo, ¿no? Ya. Imagínate para ser un alucín y estar escuchando 15,000 millones de dólares y de inmediato ponerte a componer un corrido alrededor de El Chapo el Mayo. ese personaje que tiene la posibilidad de pagar eso y más. Y no solamente eso, sino que tiene los... ¿cómo le dicen? Para no decir... Los tamaños. Los tamaños para decir, y aquí me voy a quedar el resto de mi vida. ¿Y saben qué? Y a toda honra, soy culpable. Me gusta Sí, su cárcel. Sí, o sea, sí se entiende la mitificación, ¿no? O sea, sí se entiende ese lugar que toca lo aspiracional, que toca la desigualdad, que toca tantos elementos que en este país y aparentemente en el mundo Ujú. confluyen en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Nada más así, bajita la mano, pensándolo en el fenómeno del alucín y de la narcocultura y del corrido tumbado y bueno, todas estas discusiones que se han despertado, que se han continuado desde hace décadas Claro. en términos de la narcocultura, pues sí. O sea, si a mí me impresiona profundamente que alguien diga 15,000 millones de dólares, órale, va. ¿Dónde los deposito? Pues imagínate lo que afecta en términos de esos niños, adolescentes, etcétera, que de repente dicen, yo lo único que quiero en la vida es una troca, ¿no? Sí, claro. Y de ahí saltar a, ¿y qué tal 15,000 millones de dólares? ¿no? Fácil, así, para gastarme un Pues día. sí, ¿cómo no? Sobre todo en un país como este, ¿no? Ujú. Ahora, en México lo que sacudió fue que parte de su declaratoria dice que durante 50 años Ajá. también le entró a la corrupción y que sobornó a policías, mandos militares Ujú. y políticos. Sí.
Y ahí la prensa mexicana empezó a decir nombres. Que diga, no. Eh, Que diga. Ya Todavía no. Ya en dinámica podcastera total, Ajá, ¿no? sí. Habla mal de ellos. Así como, esto es un juicio, señor. ¿A qué viniste, Sino? ¿A qué viniste? Dinos nombres, Mayo. Queremos sacar nuestros reels súper polémicos. El juez ya harto, Esto así, es un maldito juicio, TikTok. señor. Esto no es un podcast. Ahora, el Mayo habló, el juez advirtió y después todo fue una confusión. Ujú, Porque por un lado salió la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, ujú, que se llama Pamela Bondi. Bondi. Y me causa mucho problema por tanta televisión gringa que he consumido en mi vida, ujú. que una fiscal general de los Estados Unidos se llame Pam. Pam O Bundy. Bondi. Pam, ¿no? Pam Bundy. O sea, el tío Ted, no sé. Ajá. No lo sé. Y ella dice, lo agarramos, es el líder, que todo el mundo se quite de la cabeza que hay alguien intocable, porque a todos llegaremos, a todos les daremos casa. No está la pena de muerte en la mesa, pero tiene 77 años, es viejo, morirá en la cárcel. No dijo es viejo, pero era la intención. Estaría increíble que No, dijera, pues, no tiene o pena de sea. muerte, pero tendrá gilets disponibles todas las noches por si necesita darse una rasurada Suradita. vital. Cuando él necesite. Agradece la cooperación del gobierno mexicano Ujú. para haberlo, pues, ni Cedido, siquiera ¿no? dice agarrado, dice por haberlo entregado. Por haber volteado a otro lado. Ujú. Y lo pone como el gran triunfo, ¿no? Así de, este día el cártel de Sinaloa ha muerto, dice ella, Con ¿no? Mayo Zambao. Y que el cártel Jalisco Nueva Generación también, y la. Acto seguido, sale el abogado del Mayo Zambada, el señor Frank Pérez, Qué padres nombres tienen todos. y toda la prensa lo rodea y dice, ¿cuál fue el trato? Claro. ¿Cuál fue el trato? ¿Cuál fue el trato? Ya. Y él dice, no hay trato. ¿Pero qué información va a dar? No va a dar ninguna información. Dijo, lo que sabe el Mayo, se lo queda el Mayo. Y entonces... Ese es el coro del corrido. Pregunta para la mesa. ¿Le creemos? No. No. Yo le creo. Sí. Sí, como Porque es un Gloria. señor. No sé si soy un alucín de mi alma. No sé si en mi alma hay por ahí un evidentemente nacido en la Ciudad de México, pretencioso o más bien ávido de ser culichi. Ajá. Pero yo le creo al Mayo si dice no voy a decir nada, la verdad. Es porque es un señor mayor. No, porque creo que en esta mística, o sea, no estamos hablando de el Mayo gordo, ¿no? Estamos hablando de el Mayo Zambada, el que fue a buscar Julio Scherer, ¿no? Ajá. O sea, ese personaje, ¿no? Ese extraño fantasma de la sierra, ¿no? Y evidentemente, yo la verdad pensaría en una segunda instancia que se me hace rarísimo que no vaya a decir nada. Pero hay una vocecita en mi cabeza que me dice, no, sí hay gente de esa escuela, ¿no? Ujú. Es esa escuela todavía, ¿no? De, no voy a decir nada, no tengo nada que decir, ¿no? Me lo llevaré a la Soy una tumba. persona de palabras, soy una gente de honores, etcétera, ¿no? Que es lo que es muy gozoso del mito y de lo que está pasando, pues es justamente como esos mismos valores lo acaban metiendo a la cárcel, ¿no? O sea, es Ajá. su propio ahijado el que lo entrega, ¿no? En declaraciones previas, el abogado había dicho que el Mayo Zambada lo único que no quería era que lo mataran. O sea, que le impusieran la pena de muerte. Ah, También hay este run de... Pues sí, ya no tenía nada que perder, pero tampoco tenía ya nada que ganar. Ujú. o sea, ya estaba retirado. O sea, de mejor vivir sus vidas tranquilas en prisión. No lo sé. Pues quién sabe, o sea, para las cartas que le hemos leído al Chapo, en términos de ¡me estoy volviendo loco! Pues quién sabe, ¿no? ¿Quién Pero él sabe? está en Ahora, máxima. el él no Mayo va a ir a una cárcel así. Por ejemplo, Va ¿no? a poder ¿Por convivir. qué? ¿No? Ahí tendría que despertarse nuestra suspicacia así como de ¿no hay trato? Sí, ¿Va a haber el cielo? y entonces, ¿por qué tanta deferencia con él, Ujú. ¿no? por parte del gobierno estadounidense? Va a ser colchas. En realidad, todo eso se va a medio aclarar
cuando le dicten la sentencia el 13 de enero. Claro. Ahora, de aquí al 13 de enero puede pasar muchas cosas. O sea, él no se puede desdecir. Él ya se declaró culpable y culpable va a ser. De 2 delitos. Pero ahí va a venir el estira y afloja de las sumas y las restas de cuánto tiempo le van a echar. Ya. Periodistas como Jesús Esquivel, que es el corresponsal allá y demás, dice que incluso se podría reducir a una pena de 7 años, como la de su hijo, que ya está en libertad. Ujú. ¿7? Saldría de 85, Para descansar en su tierra. Wow. que sería una jugada maestra y sería hacer carambola al gobierno gringo y al gobierno mexicano y decirles feliz Navidad, idiotas. Pero, por ejemplo, 7 nada más al Mayo Zambada. Gaby, tú que tienes una cultura judicial gringa televisiva Exacto. importante. Chan, chan. Chon, chon. ¿Tú dirías que ese tipo de sentencia se puede lograr sin ningún tipo de cooperación con FBIs, fiscalías y diferentes organismos que usan chamarritas con sus siglas impresas en la espalda? Pues es que la televisión gringa nos ha enseñado que no. Ajá. Pero pues también la televisión gringa pues es muy gringa, ¿no? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Entonces sí, no lo sabemos. Nos enteraremos hasta el 13 de enero y más allá de lo que nos enteraremos, sí creo que a nosotros nos toca reflexionar también la otra parte, más allá de a quienes podría mencionar y a quienes ha corrompido y sobornado el Mayo Zambada desde hace 50 años, ¿no? Pero qué tanto es lo que podemos hacer con esa información obtenida en los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo con la actitud que ha tomado el gobierno mexicano, y para eso vamos a recurrir a los que saben, dicen que. Estoy listo. La presidenta ha formulado una pregunta interesante. ¿Por qué, si la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos sugiere que no hay negociación con terroristas y los cárteles de la droga ahora lo son, se abre la negociación con ellos? La pregunta es pertinente, pero igualmente relevante resulta el contexto en el que se genera. El apego a las doctrinas de Estado es facultativo. Depende del contexto. El gobierno puede formular preventivamente que no negociará con terroristas para evitar chantajes o presiones. La doctrina anticipa el comportamiento y justifica que, si el desenlace de un acto terrorista puede ser una tragedia, esta quede cubierta por el manto doctrinario y no la responsabilidad individual del tomador de decisión. Pero en el caso concreto que nos ocupa, el gobierno de Estados Unidos no está siendo chantajeado por un grupo delincuencial. Negocia con individuos a los que ha sometido, abducido o le han sido entregados de forma voluntaria por México, el gobierno de Trump, en un avión o a una amenaza de volar una línea... el gobierno de Trump no está contra las cuerdas, como ocurriría si hubiese una toma de rehenes en un avión o una amenaza de volar una línea férrea. Al contrario, negocia desde la fuerza con convictos y sometidos. El contexto lo explica todo. Estados Unidos no se contradice, aprovecha su situación de poder para obtener la máxima ventaja de México y de los grupos criminales a los que tiene bajo custodia. Muy diferente sería el caso si algún grupo terrorista lo estuviese presionado con rehenes para que devolvieran al Mayo Zambada a Sinaloa. Allí la doctrina se aplica de manera directa y aunque amenacen con matar mujeres y niños, tendría poco espacio para ceder a las demandas. La flexibilidad en el manejo de doctrinas y principios lo hace México cotidianamente. La presidenta evita, por ejemplo, pronunciarse sobre Venezuela y prefiere escudarse en la comodísima no intervención. Estados Unidos utiliza su doctrina como mejor conviene al interés de su gobierno, pero lo más contrastante es que México sea la ocasión de lo mismo que culpa. Es el gobierno de Claudia Sheinbaum el que abastece la materia prima para que Estados Unidos negocie con los terroristas. Invocando la razón de Estado, la presidenta ha decidido enviar a 55 delincuentes a Estados Unidos sin que medie juicio de extradición. Como decisión singular de gobierno, es la más audaz que ha tomado. Los 55 trasladados van al país del norte a negociar sus condenas, por lo cual estamos siendo la ocasión de lo mismo que culpamos. Grave contradicción. Lo más terrible no es ni que Estados Unidos incurra en una antimonia, cosa probable,
ni que México incurra en una contradicción, cosa frecuente. Lo peor es que los Estados Unidos tienen hoy la posibilidad de interrogar a varias generaciones de delincuentes y reconstruir el vínculo entre política y crimen organizado de los últimos 50 años, un nexo que la mayoría de los mexicanos consideran muy sólido. Advirtamos que mientras México sigue sumido en reeditar sus memorias del subdesarrollo. ¡Qué malo! Oye, Leonardo, qué malo. Bueno, Advirtamos que ¿cómo mientras... es? Advirtamos que mientras México sigue sumido en reeditar sus memorias del subdesarrollo y el tono pintoresco y victimista que se le quiere dar a la historia, nuestros vecinos estarán en condiciones de escribir la historia de las mafias mexicanas y sus complicidades. A buen seguro, ese relato dejará mal parado al país. Habrá series, películas y libros con esos contenidos que perdurarán años. Seremos la moderna Sicilia o tal vez Colombia. Y en efecto, negociar con terroristas es en principio contrario a la doctrina, pero no hay forma de criticarlo cuando uno abastece las reses al carnicero. Pues Esto es del señor Leonardo Curcio, Negociar con terroristas, publicado en El Universal. Ahí está, ¿no? Es que ahí están las preguntas, ¿no? O sea, creo que la pregunta con la que yo me quedo y con la que creo que nos quedamos... que creo que se queda el país en términos de lo que viene con el Mayo, es cómo es que cómo es que este mismo país ha producido al Mayo, Sí. Claro. ¿no? Y cuáles han sido esos relatos y cuáles han sido esas rutas que se han recorrido una y otra vez. Como le decía el Mayo a Julio Scherer, que yo me maya o que yo me muera no va a cambiar las cosas. ¿Cómo es que este país produjo al Mayo Zambada? Pues ¿no? sí. La pregunta colombiana es real, ¿no? En términos de Colombia lleva muchos años preguntándose cómo es que produjeron a Pablo Escobar, ¿no? Y es una pregunta que no puede quedarse instalada en lo ideológico o en lo viva México cabrones, ¿no? Porque peligrosamente podría ser que esa sea la gran conclusión de la 4T, ¿no? No. En términos de... el espacio mexicanote en donde hasta donde podemos ver hay poca reflexión alrededor de qué es lo que produce al Mayo Zambada, ¿no? Sí, y en una cuestión de política más pragmática, la pregunta clara es ¿qué va a hacer Estados Unidos con eso? Uh-huh. ¿No? Sí. O sea, ¿de qué manera lo va a utilizar para seguir presionando a México y hasta dónde? Sí. Y la pregunta sabrosa es esta otra, según yo. ¿Qué tanto de verdad está indignadilla nuestra presidenta? Ah, claro, sí. ¿No? ¿Crees? ¿Qué tanto está indignadilla? ¿Qué tanto es un discurso necesario frente a las cámaras? ¿Y qué tanto es parte de su política nacional el decir, te agarro, ni te pregunto, despiertas en Texas? O sea, va a ser la cruda más extraña de tu vida, maestro, ¿no? Porque yo ya no estoy jugando a la política internacional o al Estado de Derecho de los mexicanos. Estoy jugando el juego fuerte de acabar con el crimen organizado a partir de políticas claras, ¿no? No eres mi problema ahora. Que justamente no son las políticas que forzosamente van a evitar, regresando al punto de hace rato, que un niño en estos momentos diga, ¿el Mayo Zambada tiene 15 mil millones de dólares? ¿Así tan fácil? ¿Cómo le hizo? ¿No? En vez de que haya políticas alrededor de eso, que puede ser que las haya, porque hablaremos en algún momento sobre este primer informe de gobierno en las próximas semanas, en donde tenemos que hablar de reducción de pobreza, de muchas cosas, pero la pregunta sabrosona, según yo, alrededor del Mayo es ¿qué tanto están molestos en el gobierno de Claudia Sheinbaum de verdad, ¿no? Y qué tanto es parte de una política de yo te lo mando, a la mañana siguiente voy a decir que estoy desconcertado y pues me lo guardas por allá, ¿no? El resto de su vida, Claro. Y ya tú ves qué hacer. ¿no? Ahí te lo encargo. Ahí te lo encargo. Por otro lado, termina ya con el Mayo, con este momento genial del señor Frank, ese abogado digno hijo de Telemundo, que le preguntaron, Frank. ¿por qué se declara culpable? Porque quiso. Y el señor Frank, con toda la ecuanimidad que Miami te proporciona, respondió,
Porque es culpable, ¿no? Bueno, o sea, es el Mayo Zambada. Oye, reportero, haz tu trabajo, ¿no? Sí. ¿Sabes quién es el Mayo Zambada? Me encanta. Digo, ¿por qué se declara? ¿Por qué se declara que no culpable? Reader Room. Así como... Pues no sé, tú dime. Porque es culpable, ¿no? Siguiente pregunta. Hablando del Mayo, hablemos de Julio César. ¿Algo más que tengamos que tener? Las siguientes noticias son en las siguientes semanas, ¿no? No, y de aquí a enero. De aquí a enero, ¿no? Vamos a estar recibiendo noticias, ¿no? Uh-huh. Listo. Ahora pasamos a hablar de... hablando de shows y hablamos de inocencias y de culpabilidades, tenemos que hablar de Julio César Chávez Jr. ¿Y ahora? Que fue detenido a principios de junio. Ojo, a él lo agarró la migra. ¿Ah, sí? Literal, lo agarró la migra, le dijo, mano, ¿ya se te venció el permiso de estancia? Ay, no. Lo detuvieron, lo revisaron, dijo, ¿tienes una orden de aprehensión en México? Ahí te van. De hecho, lo expulsaron. Dije, nada de extradiciones. Expulsadito. Expulsado por cuestiones migratorias. Mira, yo de tus rollos allá en México no quiero saber nada. Ahí te va, pum. Y lo entregaron en Hermosillo. Uh-huh. Lo reciben en Hermosillo y lo detienen. Y acá en Hermosillo así de... Julio César, ¿qué hiciste? Pues por esto y por esto. Bueno, vamos a ver. Uh-huh. Corte A, 2 meses después, el 24 de agosto, lo dejan salir para enfrentar el proceso en libertad. Así de, pues tú ni riesgo de fuga tienes. Pues vas. Ya te expulsaron. ¿Cuál es el rollo? A Julio César Chávez Jr. lo tenían como ubicado como posible miembro del cártel de Sinaloa, porque resulta que está casado con una ex esposa de uno de los hijos del Chapo. Uh-huh. Está casado con la señora Frida Muñoz, ex esposa de Edgar Guzmán, hija del Chapo. Oh. Cuando a Julio César Chávez Jr. le han preguntado sobre su relación con los cárteles, él en entrevista ha dicho, ni me pregunten ni de uno ni de otro porque a los dos los conozco. Que es lo más normal de decir para cualquier persona medio celebridad en Sinaloa. Claro. Ah, bueno, claro, sí. Bueno, nada más hace falta escuchar... Quién sabe qué tan arrepentido esté o no de dar esas entrevistas, pero las entrevistas que da Julio César Chávez Senior, ajá, en diferentes espacios en donde ha contado cómo terminaban sus noches de triunfo en el boxeo, ¿no? Así rodeado por la crema innata de los personajes que han poblado los corridos de esta gran nación, ¿no? Los protagonistas de Sinaloa. Exacto. Entonces Julio César Chávez Jr. está en libertad condicional. La próxima audiencia es en noviembre. Uh-huh. Y en noviembre se va a definir si la carpeta de investigación está lo suficientemente sólida para vincularlo al proceso. Y si no, señor, usted, disculpe, sea libre. Uh-huh. Ya no tiene ninguna cuenta que saldar por acá. Yo creo que va por ahí el camino porque él ya está preparando su próxima pelea. Ahí está. Mira. Oye, que se concentren. Y la que se está ahorrando peleas es la doctora Claudia Sheinbaum, que el fin de semana fue a la Sierra de Guerrero y de repente de la nada se le acercó una mujer y le ofreció una cajita, un regalo. Oh, qué miedo. Y le dijo, se lo manda el licenciado Ángel Aguirre. Gracias. Y la doctora iba así como con toda la intención de agarrarle y le mencionaron a Ángel Aguirre y le tomó con las 2 manos la mano a la señora y le dijo, mándele mis saludos, pero dígale que no aceptamos regalos de ellos. Pum. ¿Quién es Ángel Aguirre? Ex gobernador de Guerrero, perredista, y quien era gobernador de Guerrero durante la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Uh-huh. Señalado por las familias de los normalistas por haber desaparecido las cámaras, las grabaciones de las cámaras de Iguala, uh-huh, entre otros detalles. Entonces, cortón de la doctora. Cortón. Sí, así. Escogiendo sus batallas. Exacto. Y donde no hay cortón hay mucho hilo, pero nada de nudo. Uh-huh. Es en la aclaración de los homicidios de José Muñoz y Jimena Guzmán, colaboradores cercanísimos a Clara Brugada. La semana pasada soltaron así como al paso, la Fiscalía de la Ciudad de México soltó al paso que hay 13 detenidos por el caso. Uh-huh.
Tan tan. Llegó de Uno Noticias, todos nos Así de, emocionamos. oigan, ¿por qué? ¿De qué? ¿De qué la giran los 13? Ujú. Pues no sabemos. 6 han sido vinculados a proceso por relaciones con el crimen organizado. ¿Eso quiere decir que el crimen organizado está detrás de los homicidios? No sabemos. Pero hay 13 detenidos. Y tú así como, ¿y qué motivo tendrían para matar a los colaboradores de la jefa de gobierno? Hay 13 detenidos. Esa es la respuesta de la fiscalía. Ahí vamos. Entonces eso sigue súper oscuro, sigue, pues sí, demostrando la ineficacia, ¿no? Imagínate si no pueden resolver el homicidio de los colaboradores cercanísimos de la jefa de gobierno. Sí. Changos. Sí, a menos de que estén en unas honduras de las cuales no pueden regresar sin respuestas fehacientes, ¿no? Ajá. Es lo único que se me ocurre en términos de... Porque hasta el momento lo que todos tenemos es una descripción a grandes rasgos de conclusiones que todos más o menos podíamos intuir, ¿no? Hay una planeación intensiva, hay mucha meticulosidad en todo el ejercicio de la muerte de estos dos colaboradores de Clara Brugada. Se detienen a 13 individuos, ¿13? ¿Sí? A 13 individuos que o son facilitadores o son pues protagonistas del incidente. Sí aclaran que de esos 13, Ujú. en esos 13 no es el autor material. Ajá, ¿no? Por ejemplo, pero yo lo único que me puedo... Pero no sabemos más, ¿no? No. Lo único que me puedo imaginar es que la caverna está bien oscura, ¿no? Sí. Y que no pueden salir a decir Cualquier cosa. cualquier cosa o que ya tienen algo que decir, pero está telúrica la respuesta, ¿no? Pero entonces ahí volvemos a los problemas de comunicación. Ujú. Porque si tienes algo tan cavernoso y tan telúrico, claramente puedes pasar por eficiente y decir, es una investigación abierta, no lo vamos a hablar. Ujú. Ay, no, ni siquiera dijeron eso. No, sueltan esta información como al paso, sueltan la información a cuentagotas que abren más preguntas que nada Ujú. y más dudas. Sí, claro. Pésima comunicación. Y corriendo el riesgo de entonces comprometer la investigación. Ya, Claro. claro. Pero bueno, quien está comprometida hasta las cachas es la señora Lili Telles. No, Lili, ¿qué hiciste? No, Lili, No, Lili, ¿qué ¿por hiciste? Me encanta. Lili. Digo, ya sabemos todos que de pronto la senadora está un poco fuera de sí. Lili saliendo en la tele y sus amigas como, no, Lili, por favor, no. Y decidió ir a pedir una entrevista, ella. O sea, pidió que la entrevistaran. O sea, no fue a Fox News a buscarla. Ahí está medio confuso. Ujú. Hay versiones de que Fox News estaba buscando a un funcionario de alto nivel. Ujú. Y otros que dicen Lili Telles tocó la puerta y dijo, oigan, yo tengo cosas que decir. Soy de alto nivel. Aparte tiene ya una participación constante con Fox News, ¿no? ¿Sí? Sí, tiene ya... O sea, es una relación, no sé si es muy reciente, pero ha sido constante estos últimos años. Es muy reciente, muy, muy reciente. Y Lili Telles dijo, pues va, me echo una entrevista en vivo. Viva. Quiero denunciar cosas. Y denunció Se me ocurren un par de ideas. el vínculo del denunciar gobierno. cosas. ¿Te imaginas recibir un correo de Lili Telles en donde el título del correo sea quiero denunciar cosas, 3 puntos suspensivos? Siento que está en mayúsculas. Y unos emojis como de diablito y como y de labios así como... Pues básicamente lo que dijo es que es perseguida por el gobierno mexicano. Ha sido perseguida durante varios años Ujú. porque ella dice la verdad. Oh my God. Y la verdad es que el crimen organizado está vinculado con la clase política y con el gobierno de Claudia Sheinbaum y que no quieren investigarlo ni quieren que se sepa. Ahora, lo interesante de la entrevista es que Fox News la entrevista como senadora de la República. Claro. Y donde medio la riega Lili Telles es cuando dice que todos los mexicanos, ella incluida, le pide apoyo a los Estados Unidos para controlar a los cárteles. No me digas eso. Que el gobierno mexicano está tan coludido con el crimen organizado que le teme a una
a la fuerza estadounidense para castigar a los cárteles y que por eso se niega la intervención. Ay, Lili. Pero que hay muchos mexicanos, incluida ella, que quieren el apoyo estadounidense. Y con ahí razón. todo el mundo dijo, ¡wow, Lili! Hashtag, ¿qué hiciste, Lili? Hashtag, Con razón ¿qué le dijeron hiciste, Lili? traidora a la patria. Sí. O sea, Acá regresó y por supuesto que Morena, que no tiene autocontrol que son una bola de y que les impulsivos, encanta el micrófono hormonales. y que quieren defender a la patria a la menor provocación y que no se dan cuenta del control de mensaje y de la clase política que tienen, se desbocan. ¡Desafuero! ¡Traidor a la patria! ¡Cárcel! ¡Expúlsenla! Fíjate que poca ecuanimidad, en el Senado. qué interesante punto acabas de tocar. Digo, no es para entender forzosamente el caso de Lili Tellez, pero sí para entender la falta de autocontrol, ¿no? Que en muchos sentidos, así como en manual político se podría incluso entender en términos de manejar el mensaje, ¿no? Claro. De manejar el mensaje y de mucho, pero la falta de autocontrol de Morena es real, ¿no? Contestan todo. Ujú, Así de, güey, cállate. Y unas personas que se llaman RPs. No es contraten tu uno. interlocutora. ujú, Simplemente no lo es. Lo que está buscando es que le contestes. ujú. De que déjenlo ir. Así. Diarrea verbal. Ujú. Nadie dejó que los traspasara y... Noroña también, así de bueno, la traición a la patria es un poco excesiva, pero tuvo que salir la presidenta a Otra decir vez. ¿Qué que hicieron? no se victimice, no la vamos a acusar de traición a la patria, pero es importante que el pueblo sepa quién es quién. Ajá. Que fue una respuesta muy Tan tan. muy medida, ¿eh? Sí. Muy medida. Fíjate que en la medida en que nos acercamos a este año, hay mucho más que pensar de Claudia Sheinbaum en términos de estadista que de acólita, como se le manejó desde el principio alrededor del manto de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque conectándolo un poco con lo del mayo, hablando de justamente el texto, incluso que leímos un poco en términos de las decisiones provocadoras y contundentes que ha llegado a tomar, y de repente estas reconvenciones de silencio todos, por favor, ¿no? A ver, Morena, pon la boca, pa, ¿no? Como cállate, Morena, cállate, Lili, cállate, o sea, como Los dos se me sientan. como que tiene y tuvo desde siempre muchas más tablas de las que le concedió un montón de gente en la campaña, ¿no? Claro. Sí, ahora, este evento de Lili Tellez, por más locuaz que suene y por más ganas que nos den de decirle senadora, Por favor. el Fray Bernardino está ahí para ser usado, ¿no? Sí abre una cuestión importante, que con esta entrevista y con esta pelea, porque ya salió Lito Moreno a defenderla y Marco Cortés a defender a Lili Tellez, con esto se rompe el consenso y la unidad con la que toda la clase política mexicana, incluida la así llamada oposición, estaba reaccionando a los ataques de Donald Trump. Ujú. Ujú. O sea, como que con todas las críticas y demás, toda la oposición estaba formada diciendo la presidenta está respondiendo bien. Ujú. Y esa es la postura que hay que tomar contra Donald Trump. Y con esta postura de Lili Tellez y esta petición de ayuda y la defensa de otros partidos, pues digamos se rompe ya ese muro de unidad Ya, claro. que se había presentado. Ujú, claro. Ay, Lili. Entonces sí, ay Lili. Sí. Lili de Troya. Siento que el ay, Lili lo ha escuchado Lili toda su vida. Sí. Ay, Ay, Lili. Ay, Lili. Y la que salió a decir, ay, prensa mexicana, fue la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Que Ay, no. Siento que las dos Llevábamos- son esas personas que todo lo vamos como de, a ver, ¿cómo lo quieres? ¿Qué lle- pasó? llevábamos semanas escuchando que Beatriz Gutiérrez Müller se cambiaba de país, Ujú. que ella estaba pidiendo la nacionalidad española, Yo me lo creí. que el hijo menor de Andrés Manuel López Obrador, el
muchachillo, Jesús Ernesto, Ujú. que ya no es un muchachillo, es un joven universitario. ¿no? Estaba inscrito en la Universidad Complutense de Madrid, ya listo para empezar clases y todo fine. Se armó un escándalo gracias a quién, a los lujos y a los bocones de Morena Claro. que giraron el reflector hacia allá. La que sale es Sabina Berman y dice, pues me encontré en el avión a Beatriz Gutiérrez Müller A Betty. y no me dijo nada de que se va. Y todo así que... Ese día en la tarde salió una carta muy extraña, con una redacción rara, entre burlona, como que la dictó burlándose al teléfono. Ujú. Y hagan de cuentas que ese es el tono de la carta. Condescendiente, burlona, iba sin aclarar demasiado, simplemente diciendo, yo trabajo en una universidad pública en este país y no me voy a ir. Y mi hijo está inscrito en una escuela de este país. ¿Y yo por qué me iría? ¿No? Bola Ustedes de que van y le chismos. creen a una bola de españoletes que no checaron nada, ¿no? Ahora, la bola de españoletes que no checaron nada, sí trabajan para un diario, pues de derecha bastante... Ah, porque así abre la carta. Así de, pero si el ABC es el Reforma de allá. Ujú. Y el Reforma. Y el Reforma. ¡Ah! Que no, más bien. El ABC es el. Digo, más bien, el Reforma es el ABC de acá. Pero digamos que los reporteros que habían presentado la nota, pues eran reporteros de carrera, ¿no? Ujú. Respetables, digamos. Dicen. Y ellos, todavía en un noticiero mexicano aquí con Azucena Uresti, después del desmentido, dicen, sostenemos el reportaje, sostenemos la información. Pero, pues salió la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, hizo esa aclaración, le empezaron a buscar de todo a la carta. Que si estaba firmada antes que llenada la carta, que si en realidad estaba escrita en Europa porque se veía cortado el papel y eso quería decir que estaba en una A4, que es el protocolo en Europa, no tamaño carta como aquí en México. Una serie de cosas muy raras y muy conspiranoicas. Finalmente no hay mayor aclaración más que se queda aquí en México. Lo que a mí me llama mucho la atención es la reacción de la prensa mexicana. Ujú. Que por lo menos 2 columnistas importantes, que de hecho los hemos puesto aquí en Los que Saben Dicen que, ¿Qué? salen a pedirle disculpas. Sí, a Beatriz hay Gutiérrez disculpas. Müller. Sí. Así con perdón por haber dado por ciertos los dichos de un diario español. Y unas disculpas muy sentidas. Ujú. ¿No? Rarísimo. Que uno igual ni siente medio como Innecesarias. ¿no? ¿Sí? Como elaboradísimas, ¿no? Ajá. ¿Reiterativas? Porque no- Como si siguieras. Tienen un aire como de si siguieras siendo primera dama. Bueno, creo que eso ya no existe, ¿no? Pero No. como si siguieras viviendo en Palacio Nacional. Y Ya. aún así, porque no le piden disculpas a los lectores por Ujú. haber dado una noticia Es falsa. a ella Le directamente. piden disculpas a ella. Ajá. Como si no se hubieran inventado 1000 cosas 1000 veces de ella. ¿no? Sí. Pero esto en particular demanda como un abrirse de capa, una genuflexión, como De plano. un ejercicio muy de mea culpa. No sé si es en términos de salvaguardar un poco del oficio del periodista, ¿no? Y del no comprobar fuentes y demás. Pero en un chisme como el que forzosamente era el de, pues ahora va a ser española, ¿Qué es un chisme? Pues, ¿qué es? Ajá. Que eso no lo desmiente, ¿eh? ¿eh? No desmiente que haya solicitado la nacionalidad. Ajá, ¿no? Pero como que todo está instalado un poquito en el, a que no sabes ahora dónde vive Peña Nieto, ¿no? Ajá. Y quién es su esposa. ¿Y con quién ¿Y anda? con quién anda? Ay. A que no sabes ahora dónde vive Felipe Calderón, ¿no? Cedillo, que A se ha que no dicho sabes mucho. que Beatriz Gutiérrez ya se va a España, ¿no? Como todo está medio instalado ahí y lo que sí sorprendió un poco fue pues el mea culpa de varios editorialistas y periodistas, ¿no? Sí, muy, muy raro. Ujú. Porque ella lo demanda además. Estos 2 columnistas la dan. Y cuando Denise Dresser dice, pues no aclaró que está pidiendo la ciudadanía, Beatriz Gutiérrez Müller retoma esa declaración y la vuelve a tuitear, la vuelve a publicar diciendo, ¿y las disculpas? Dale.
Y ahí es como de... ¡Órale! Maestro. Porque además venimos de Laida Sansores, venimos Ajá. de cerrar diarios y demás, Ujú. ¿no? O sea, a mí eso fue lo que me llamó mucho, mucho la atención. Ya. Pero la conclusión es que aparentemente se queda. Pues está muy bien, ¿no? Que se quede. ¿Quién más? O sea, ¿Por qué no? este es un país dignísimo de ser vivido. Aquí ¿no? nació. Aquí nació, de aquí O sea, es, esto es lo que sabe, aquí esto es lo que creció conoce. No su necesita más. gente. ¿Y la que tal parece que va a llegar para quedarse en la reforma electoral? Sí, siempre sí. Pues Pues está es que agarrando se está forma, ¿no? agarrando Poquito a forma. poquito a poco. Van saliendo la información de qué va a incluir y desde dónde la reforma electoral. Acuérdense que la doctora Claudia Sheinbaum me había dado un par de directrices, que era el dinero a los partidos y los plurinominales. Acá lo que dice es, ya están empezando a salir en claro de qué modo van a atacar esos problemas. En el caso de los plurinominales está interesante porque lo que quieren es un poco dejar de permitir el chantaje de los partidos pequeños, ¿no? O sea, quieren el apoyo, pero tampoco quieren cederles tantas cosas. Ujú, O tampoco quieren depender de ellos. ujú. Entonces dice, vamos a dejar los plurinominales, vamos a modificar la manera en que se eligen. Ok. Ya no se haría todo este dengue que explicamos aquí con botoncitos, Ujú. sino que se irían a una elección de primeros perdedores. ¡Wow! ¡Qué fuerte participar en una elección así! que es más Tengo o menos una buena y una mala. un ejercicio filosófico interesante para todos, ¿no? Así como que todos en realidad al nacer participamos en la elección de los primeros perdedores. Sí. ¿No? O sea, abres los ojos a este planeta en donde todo es desdicha y putrefacción, en este valle de lágrimas, y lo primero que te dicen es, toma tu boleta, primer perdedor. No, Gracias. pero la cosa sería, en lugar de se definen y los plurinominales empiezan a repartirse por el partido que obtuvo mayor voto, Ujú. se definirían las plurinominales por los candidatos que tuvieron mayor voto. Sí, como en te tengo una buena y una mala. La mala es que perdiste, la buena es que eres el primer elegido para los plurinominales. Ajá. Ah, ok. Perdiste, pero pasas a la segunda ronda, Sí. ¿no? Que la segunda ronda sería La elección de los plurinominal. primeros perdedores, Sí. también conocida como la elección Roberto Baggio. ¿Quién es Roberto Ay, qué Baggio? tan Es- guapo él. Un chiste para gente vieja, pero también aficionada al fútbol. Roberto Baggio. ¿Sí? Ahí está. Vestido de azul, por El cierto. hombre que murió de pie. Maestro. Qué duro. Roberto Baggio. La elección Roberto Baggio. Otra de las cosas que ya salió es que quieren topar el número de diputados por partido en 300. Mm. Acuérdense que era 240, Ujú. ahora 300, que permitiría que los 2/3. Ujú, exacto. Así Que un que partido chiste. gane Ajá. Sí. la mayoría calificada en urnas. Uf, a mí me dejan súper tranquilo porque a mí las El disparidades 240. numéricas me sacan un poco de quicio. Pero 24 es múltiplo Entonces- de 3 y de 2. ¿No? Pero estas bueno, sí, Y de 10. Ujú. pero estas dos medidas lo que hacen es darle todo el poder de las elecciones a la movilización del voto en la calle, Ujú. Ujú. ¿no? Porque dependen de las urnas. Y la otra cosa que mete en problemas esto de las urnas sería la modificación del INE, Ujú. que sería una propuesta que ya había hecho Andrés Manuel López Obrador, eliminar los institutos electorales locales, los estatales, y concentrarlo todo en el INE. En el INE reducir la cantidad de consejeros y si bien no elegirlos por voto popular, sí armar un comité que elegiría una preselección y a partir de ahí se sortearían las curules de los consejeros del INE. Mm. Eso está muy raro, porque en la comisión pretenden meter a los partidos y los partidos todo lo que tocan lo hacen mierda. Sí, qué magia. Y lo de reducir es raro porque el conteo compromete el conteo inmediato de votos, obliga al traslado de urnas, cosas muy, muy complejas, ¿no? Ujú. Comprometería también aún más la autonomía del INE
Y lo que lo compromete todavía más es que estarían proponiendo la eliminación de la credencial para votar para sustituirla por la CURP biométrica. Lo van a lograr. Lo van a lograr. Yo creo que todo está encaminado y la cargada es a muchos niveles tener un documento único de identidad. Sí. Que sea para votar, que no es tan raro, ¿eh? O sea, lo tienen en todos lados. esa es la dinámica internacional en muchos sentidos, ¿no? Sí, no con los mismos permisos. Ujú. Eso es súper cierto. Sí. No con los mismos permisos. Ujú. Y no con los mismos controles. Claro. Aquí no se plantea control alguno. Sí. Entonces, eso es lo peligroso y lo que llevaría es a que otra vez la Secretaría de Gobernación, o en este caso la Agencia de Transformación Digital, fuera la entidad que conservaría, que controlaría de cierto modo la lista nominal y el Registro Nacional de Electores. Ok. Pepe Merino nos está respirando en la nuca. Exacto. Pepe Merino nos está respirando en la nuca. Verga, se me ocurrieron un montón de chistes súper asquerosos Sí. al respecto. Pero me voy a controlar. Porque No. estamos hablando de la reforma electoral y del proceso Roberto Baggio, que también pensé que podría llamarse el proceso polaco, En proceso. de los primeros perdedores. Sí. Ahí está, el Híjole, proceso polaco. Qué rudo. Así es. La curul de el área polaca. El área polaca de la elección. Un saludo para todo Polonia. Pásate a pararte allá al área. Pues. Hasta eso es lo que conocemos de la reforma electoral. Es lo único que ha ¿Cuál es la salido. siguiente fecha de la reforma electoral? No, la reforma electoral todavía está en construcción. En la olla, ¿no? Está en la olla, está Sí. está el comité trabajando conjuntamente Ujú. para sacar la iniciativa que tendrán que presentar a partir del 1 de septiembre. Próxima semana, señoras y señores, comienza Septiembre 2025, mes patrio, mes de las grandes patadas Me está del dando águila y un la váguido. serpiente. No manches, se va a poner cabrón, ¿eh? Septiembre de 2025, acuérdense, subráyenlo, va a estar loco. Y luego tiembla. O sea, La próxima vez que nos veamos, querida bandera, es decir, el próximo 2 de septiembre, Ujú. tal vez no lo sepamos, tal vez no lo notemos, pero este país va a ser otro. Es muy cabrón eso, ¿eh? Acuérdense que esto lo estamos grabando la última semana de agosto. Me eché un eruptillo nacional, Provecho. ¿no? Tricolor, eruptillo tricolor. Pero todavía no es septiembre. De emoción de que viene el pozole, ¿no? Mi estómago empezó a burbujear. Pero acuérdense que estamos grabando esto a finales de agosto y que sí, tal cual, el próximo 2 de septiembre, este país, en apariencia el mismo, eterno, impertérrito, celeste, celeste y completamente soberano en términos galácticos, en sus trasfondos, tras bambalinas, en lo que se conoce como la tramoya cósmica, puede ser que sea bien diferente, súper diferente. Va a ser muy diferente. ¿Qué pasa el 1 de septiembre? todo. El 1 de septiembre entra en funciones el nuevo Poder Judicial Ujú, a nivel nacional. ujú. Entran todos los jueces que elegimos el 1 de junio. Jueces, magistrados, ministros, etcétera. Eso quiere decir que cambia la Suprema Corte de Justicia, cambia todo el diseño del Poder Judicial. Todo. Tenemos un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Ujú. Qué bonito nombre. Por otro lado, inicia la nueva legislatura, en la que muy probablemente se decida y se vote la reforma electoral. ¿Qué más iba a pasar el 1 de septiembre? Pues Regresan entran los los niños a las niños. clases. Regresan los niños de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria Toda a educación clases. básica. Wow, la cara de Fer es la cara de la Ciudad de México en estos instantes, claro. Sí. Sí. Y la presidenta Claudia Sheinbaum presenta su primer informe de gobierno, Sí. Sí, ahorita lo está decorando. que va a ir a entregar a San Lázaro. No sabemos si va a ir ella. Sería bonito que reanudara la tradición de ir ella a entregarlo al Congreso. Con Jesús María atrás como gárgola. Claudia. Con un collar. Acuérdense que Como un troll. desde tiempos del espurio Felipe Calderón no va. Sí, Él claro. no se presenta en el Congreso Porque arrugó. y lo mandan con el secretario o secretaria de Gobernación.
Ojalá la presidenta vaya, ojalá y no, porque el tráfico va a estar insufrible. Ujú. Pero todo esto pasa el 1 de septiembre. ¿Qué es lo que va a mover todo? Que ojalá no sea la tierra y no tiemble. Ujú. Lo del Poder Judicial. Ujú. Lo del Poder Judicial lo va a cambiar todo. Y tal vez todas estas reformas que se están haciendo y como se está planteando la ley electoral, también va a acabar impactado de manera muy sustancial por la reforma judicial. Ahí está. Entonces, próxima semana no pierdan de vista eso, no hagan como si nada pasara, porque sí va a pasar y Sí. mucho. Ujú. Sí, no, incluso si estuviéramos más conectados con nuestra primer raíz en comunicación directa y telegráfica con los dioses ocultos, tal vez los que pueden debieran perforar su prepucio con la punta de un maguey ¿Por qué no? por cualquier cosa, ¿no? Para celebrar el cambio, pero también para garantizarnos un poco de estabilidad durante este mes que no es broma, es inédito y se refresca, pero también comienza un proceso de errores y de aciertos muy marcados en el país entero, en el país entero, ¿no? Entonces, si no tiembla así bajo nuestros pies, estará temblando todo a nuestro alrededor porque septiembre va a ser un mes importantísimo del 2025, sobre todo para entender al México de los siguientes años. Sí. Así es. Mira, ¿Qué? ¿no escuchan la campana? Sí, sí. ¿Sí escucharon? No mames, yo la estoy escuchando cabrón. ¿Cómo no lo va a escuchar, Fer? Nosotros traemos los audífonos. No, o sea, ay, uff, güey, me asusté cabrón. Listo, señores, señores, con ese designio universal y con ese pequeño guiño de las fuerzas ocultas, antes de que nos olviden, para seguir citando a los poetas, terminamos este Honores a la Bandera. Le agradecemos muchísimo a toda la gente de producción, a ese inmenso equipo de hombres bravados y bien puestos, ¿o cómo es? Sí. No, pero ¿cómo era lo Ay, no del me mayo? acuerdo. Bien Ah, los tamaños. Los tamaños. con los tamaños suficientes para mantener esta producción. Y también agradecemos a toda la gente que se acerca, que aparece, que saluda y que por primera vez nos está conociendo. Bienvenidos a casa. Este es un excelente momento para ponerle like a esta transmisión. También es un excelente momento para suscribirse a nuestros diferentes canales. Eso nos ayuda muchísimo. Y si nos quieren ayudar aún más, visiten patreon.com/todo menos miedo. Ahí los vemos, ahí los esperamos y les vamos a agradecer muchísimo su visita y su atención. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @HALB Podcast en TikTok, Instagram, X, Facebook, etcétera. Ahí está. Visítenos por ahí y no sé si tenemos algún comentario en nuestro Patreon. Recuerden que si ustedes son Patreons, nos pueden dejar comentarios y los respondemos en vivo, en directo y a todo color. Sí, teníamos 3 comentarios. Ujú. Le mandamos un saludo a Iván Saiz, que nos dice: Maestro. les extrañé por su ausencia de la semana pasada. Maestro. Ojalá que el retiro de Benjamín ayude a que trascienda como el gorila iluminado. Maestro, ya les platico mañana. Mañana Claro. recuerden que hay buen día gorilas. Mariana Rodríguez también nos manda un saludo ¡Oli! y dice, tiene una pregunta: ¿qué pasa con los bienes que se adquieren con dinero del narcotráfico? Si se quedan a nombre de la familia o de la persona. Siempre pensé que ya que los agarran les quitaban aunque sea algunos. No lo sé. ¿Qué pasa? Ahí dependiendo de cómo esté el incauto. Porque parte o sea, un delito sí es comprar bienes con recursos de procedencia ilícita. Ujú, Pero no se le puede acusar a una persona por vivir en ella. ujú. ¿No? Como el parte, ¿no? Que está no sé abandonado. muy bien cómo opera. Ahí está la respuesta, mi querida Mariana. No sabemos muy bien. Coméntenos si ustedes saben. De hecho, más bien, si alguien nos puede explicar cómo funciona eso, porque sí es verdad que, por ejemplo, se estableció hace unos años el famosísimo instituto para regresarle a México lo robado. Sí. Sí, el ¿no? instituto para devolverle al pueblo lo robado. Sabemos y conocemos de diferentes propiedades. Por ejemplo, en la Ciudad de México es famosísima una casa del Negro Durazo, ¿no? Que acabó siendo parte del patrimonio de la ciudad. Pues lo del negro durazo está medio ahí, Entonces, pero no sé muy bien si hay todo un proceso para aclarar, esto es ilícito, esto no es ilícito, esto fue, etcétera. O
de repente llega un punto en tu vida en donde todo lo que hiciste entra a posibilidad de perderse en la... En el abandono. sí, pues como en la burocracia institucional, no lo tengo idea. Yo lo veo más como quién es el propietario, Ujú. ¿no? Sí, O sea, si está su nombre, si no, sí, etcétera. las ligas que tiene el propietario con el crimen organizado. ¿Y de qué están acusando al propietario, no? Y por último, un comentario de Valentina Eslava que Maestra. Vale. Vale. dice... dice que si el apellido de Beatriz Gutiérrez no estaba bien escrito. Ah, ese era uno de los detalles de la carta. ¿Cómo? Que había un dedazo en su apellido. O sea, que le habían puesto Müller, no Müller, con diéresis. Sino que decía M-I-U-L-L-E-R. Ah, ¿cómo se pronuncia? Ajá. Ah, pero en español eso está aceptado. Sí. Sí, Ella debe saber, es doctora. pues no sabemos. Ahí está. ¿Tú que eres doctora? Pero la ortografía no se aplica a nombres Es verdad, también eso estaba y pensando. apellidos. Entonces sí, pues un dedazo y mucha atención se ve que no le puso la doctora Gutiérrez Müller. Ya. Ah, pero ¿de quién es el dedazo? ¿De ella? O sea, Pues de quien quién lo escribió hizo? la carta. ¡Ah! Su propia carta tiene su propio dedazo. Sí. ¿En su propio apellido? Sí. Ah, maestra, ya salió ChatGPT in the house. A ver, ChatGPT, escríbeme una carta Bueno, en de fin. reclamo. A mí me suena eso, como que le dictó, si denme una carta y... Te la- O les firmó una hoja en blanco y de allá pónganle lo que quieran. Pónganle lo Me que da quieran. lo mismo. Listo, señoras y señores. ¿Algo más hermoso? Pues saludamos y celebramos a todos nuestros Patreons, agradecemos a todo el planeta en general y les decimos muy atentos, comienza septiembre, va a ser un mes muy muy importante, de un año muy importante, como son todos los años de este gran país. Ah. Y nosotros les agradecemos, muchas gracias Abby, muchas gracias Gaby. Muchas gracias, niño. Y muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó hasta este punto. Recuerden, en algún momento de la historia entera, este país Se llamó México. se llamó México. El mundo Se entero. sigue llamando México y el planeta entero también. Regresamos la próxima semana. Muchísimas gracias por esperarnos y por mandarnos saludos y nos vemos la próxima semana. Somos un gobierno con principios y con causas. Nos guían las grandes culturas originarias, nuestra historia y la máxima de que por el bien de todas y todos, primero los pobres. Seguir disminuyendo la pobreza con prosperidad compartida. Gobernamos con honestidad y amor al pueblo. Hoy México es más libre, soberano, justo y democrático, con mejores salarios, programas de bienestar e inversión. El país tiene rumbo. Con principios y honestidad, la transformación avanza. Primer informe. Este programa llegó a ustedes gracias a Annalise Zárraga, León H.G., Mariana Rodríguez, Lee, Moringa, Arturo Solís, Osvaldo Cornejo, Antonio, Adrián Borlango, R. del Niño Jesús, Noemí Aragón, Natia Mezcua, Yair Orozco, Medialuna, Y, Gabriel Astorga, Jonathan Santos, Lau Baneco, Chiquitillo, El Indio Ladino, Vuelo de Grulla, Sebastián Morales, Margarita Moreno, Juanga, Sello Paello, Iván Said, Daba para Más, Manuel Gilantón, Cecilia Pérez, Iracusne Incierte, Juana, Mariana Gómez, Marc Obian, Aleida Savi, Edida M., Erwin Osberto Flores, Néstor Felipe, Felipe Bracho, Tremendo Guanajo, Elena CDMX y Juan José Sánchez. Únete en patreon.com/todo menos miedo. No FM.